Hola a todos, bienvenidos a otro webinar de nuestro canal educativo. Hoy hablaremos de un tema trascendente para la medicina crítica, el manejo de la vía aérea difícil, cómo predecirla, cómo abordarla, porque gestionar la vía aérea difícil es mucho más que intentar pasar un tubo por las cuerdas vocales. Bienvenidos. Como lo comentamos anteriormente, vamos a hablar de vía aérea difícil en el paciente críticamente enfermo, que no está solo en la unidad de cuidado intensivo, sino en cualquier dependencia del hospital donde ingresen pacientes agudos. La definición clásica de vía aérea difícil es la situación en la cual un anestesiólogo no logra intubar o ventilar con máscara o ambas. Sin embargo, hoy día no solo es el anestesiólogo quien intuba a los pacientes y digamos que en emergencias y en la unidad de cuidado intensivo será el emergenciólogo o el intensivista. La intubación difícil siempre fue considerada como más de 3 intentos o más de 10 minutos para intubar. Sin embargo, este trabajo de Thomas Moore del 2004 nos muestra cómo menos de 2 intentos versus más de 2 intentos hay diferencia en hipoxia, regurgitación, broncoaspiración, bradicardia, parada cardíaca, intubación esofágica, con P muy significativa. Entonces tenemos que la mortalidad y las complicaciones que se dan en el manejo de la vía aérea difícil fuera del quirófano no son despreciables. En la intubación orotraqueal en la unidad tiene una mortalidad cercana al 3%. Las complicaciones de intubar fuera del quirófano son 40 veces más. Y tenemos que intubar en la unidad de cuidado intensivo, donde hay especialistas, donde es relativamente controlado el ambiente, tenemos complicaciones entre 24 y 50%. Es decir, para nada es despreciable la posibilidad de que algo falle, de que se complique y que pueda llevar a un error médico, un evento adverso, incluida la muerte del paciente. El estudio NAP4, que es un estudio de auditoría que se hace en el Reino Unido, nos mostró cómo en urgencias y en la unidad de cuidado intensivo teníamos problemas en la solicitud de ayuda, lo hacemos muy tarde. La comunicación es mala, no están constituidos equipos y el uso de recursos, sobre todo recursos tecnológicos para la gestión de la vía aérea, no es el mejor. Cuando nosotros hacemos laringoscopia directa, podemos clasificar según Cormack, en Cormack 1, donde veo el 100% de las estructuras, el Cormack 2, donde veo cerca del 50%, el Cormack 3, donde solo veo la epiglotis, y el Cormack 4, donde veo solo la lengua, paladar. Y tenemos remarcado entonces el 3 y el 4 porque son los que clasificaremos como vía aérea difícil cuando estamos haciendo la laringoscopia. Y aquí este trabajo español nos muestra cómo intubar pacientes en el quirófano y esos mismos pacientes en la unidad de cuidado intensivo no es lo mismo, es un ambiente diferente, hay mayor riesgo. Entonces aquí en 208 pacientes, ellos utilizan la clasificación de Cormack con una subclasificación que es la 2A y la 2B, pero entonces miremos cuáles son los resultados, son los mismos pacientes. Entonces, intubarlos en el quirófano, el primer intento es mucho mayor. Se intuba la gran mayoría, el 97%, o sea, solo 3% no se intubaron en el primer intento. En la intubación moderada y difícil, que ahí tendremos Cormack 3 y Cormack 4, es mucho mayor en la unidad de cuidado intensivo que en el quirófano, y la necesidad de aditamentos o nuevos dispositivos para la gestión de la vía aérea es mucho mayor en la unidad de cuidados intensivos. En este estudio que aún no hemos publicado en la unidad de cuidados intensivos, encontramos que en 3 años tuvimos 1.840 ingresos, de esos ingresos intubamos a 1.196, y de esos 1.196 en Cormack 3 tuvimos 12 casos, 2 casos de Cormack 4 y algo que no está dentro de la clasificación y en la definición de vía aérea difícil es que encontramos estenosis subglótica en pacientes que ya habían estado hospitalizados. En la unidad de cuidado intensivo encontramos 6 pacientes, es decir, nuestra casuística en cuanto a vía aérea difícil tenemos el 1.7%, obviamente es un solo centro. ¿Qué es llamativo acá? La estenosis subglótica, que es algo a lo que deberíamos ponerle también atención tanto en la prevención
como en una búsqueda o la necesidad de predicción. Decíamos al comienzo que los anestesiólogos eran los que están dentro de la definición de vía aérea difícil. Sin embargo, al especializarse las unidades de terapia intensiva y las unidades de emergencia, ya hay otros especialistas que también tienen formación, que tienen entrenamiento en manejo de la vía aérea. Ahora, la vía aérea difícil, ¿quién debiera manejarla? Pues este artículo, de hecho, es del 2012, nos da esa reflexión y tendríamos que preguntarnos, ¿será la pregunta correcta cuáles son las manos más apropiadas para manejar la vía aérea difícil en la UCI? O debiera ser la pregunta, ¿cuántas manos están formadas para manejar la vía aérea difícil en la unidad de cuidado intensivo? Eso nos lleva hacia la necesidad de crear equipos y que en las unidades más gente esté formada, esté entrenada en manejo de la vía aérea difícil. En este trabajo nuestro, publicado recientemente en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, nosotros proponemos una manera de abordar la vía aérea difícil integrando el concepto de las habilidades no técnicas, porque tratar de intubar a un paciente no es lo único que hay que hacer. Un paciente críticamente enfermo está hemodinámicamente inestable, tiene problemas para la preoxigenación, puede, como vimos, tiene mayor riesgo de vía aérea difícil o que sea más dificultosa el abordaje. Entonces, más adelante lo propondremos y daremos algunos tips para el manejo. Las guías actuales, en las guías 2018, las guías DAS de vía aérea difícil, nos dan cosas muy interesantes en este sentido y nos dicen, claro, hay que tratar de optimizar y manejar de una mejor manera en lo técnico la vía aérea difícil. Sin embargo, hay que poner una atención especial al factor humano, como es el estrés que se maneja, si trabajamos por anticipado en la planeación, cómo formamos a nuestros equipos, cómo hacemos para que se integren mejor, cómo hacemos para crear y compartir modelos mentales eficientes. Eso es algo que tenemos que tratar de entrenar. En cuanto al manejo de las habilidades no técnicas, nosotros tratamos de dividirlo en 6 puntos. Uno sería identifique el peligro y pida la ayuda, ojalá de una manera estructurada. Identifique a un líder claro que pueda ayudar a gestionar la ayuda del equipo. Asignar funciones, que esto debe ser por anticipado y ojalá en base a la experticia y a las habilidades que cada uno de los miembros tiene. Utilizar el asa cerrada de comunicación. Tratar de estar en cabina estéril porque una vía aérea difícil es un momento de mucho estrés. Utilizar adecuadamente los recursos locativos, humanos, tecnológicos y la información y reevaluar la situación permanentemente. Pausar y pensar, utilizar ayudas cognitivas, etc. Nosotros con la revisión de la literatura logramos sacar algunos puntos que nos llevan a decir como unas normas o unos mandamientos que debiéramos tener siempre para el manejo de la vía aérea, no solo la vía aérea difícil, de todas las vías aéreas a las que nos enfrentemos. Uno será oxigenar lo mejor posible, no siempre 100% es la meta, sabemos que el oxígeno también es tóxico, pero también sabemos que no siempre vamos a lograr llevar a buenas saturaciones periféricas dependiendo la dificultad que tengamos en predicción de ese paciente. Ventilar lo mejor posible, evitar el trauma. Hay que tratar que el primer intento de intubación sea el mejor, que sea el único. Evitar la broncoaspiración, en esto mucho tiene que ver la secuencia de inducción rápida, la posición del paciente, dejar el ego a un lado, mucho intubar. Hay veces en que no se puede intubar, hay que hacerlo de alguna u otra manera en la gestión adecuada de la vía aérea, que ya lo vamos a ver según la predicción del riesgo. Pedir ayuda, debemos trabajar en equipo. Hay gente siempre que hay buena formación. El protocolo de Montpellier nos dice habrá que utilizar a 2 personas como mínimo que sepan manejar la vía aérea. Utilizar ayudas cognitivas. En momentos de crisis el cerebro falla, así que utilizar ayudas cognitivas nos puede ayudar a ser profesionales más seguros para el paciente. Y por supuesto trabajar en equipo.
pero el trabajo en equipo requiere entrenamiento con práctica deliberada. Entonces, la secuencia de inducción rápida que la tenemos que observar en la gran mayoría de pacientes críticos por el riesgo de broncoaspiración que tienen, hemos escuchado y leído siempre 7 Ps. Nosotros proponemos 9 Ps para intensivistas y emergenciólogos y 10 Ps para anestesiólogos. Entonces, la primera sería predecir. ¿Predecir qué? Predecir el riesgo, planear con base en la predicción, preparar con base en los planes, preoxigenar, premedicar, y aquí en la parálisis, para los anestesiólogos la dividimos y le ponemos como pérdida de conciencia y luego sí, parálisis. Proteger por el riesgo que tiene de broncoaspiración, pasar el tubo o poner el tubo y los cuidados post-intubación. Entonces el primero sería la predicción. Para la predicción recomendamos el score Macocha, este modo de evaluar la vía aérea nos puede predecir y ayudar a anticiparnos para poder prepararnos. Entonces, el Malampati nos da 5 puntos y es 3 o 4. Apnea obstructiva del sueño, 2 puntos. Cuello rígido, apertura oral reducida, estados de coma, de obturaciones periféricas menores de 80% y no ser anestesiólogos, cada uno nos da de 1 punto. Y con más de 3 puntos ya tenemos que pensar en vías aéreas alternativas, en gestionar nuestros recursos, movilizarlos suficientemente rápido para tenerlos disponibles. Ahora que hicimos una predicción general, recomendamos hacer predicciones específicas. ¿Para qué? Para uso de bolsa máscara, supraglóticos, laringoscopia directa y vía aérea quirúrgica. Entonces, para máscara, el acrónimo GEMIR, pacientes gruesos, obstruidos, edéntulos, el mal sello de la mascarilla, sobre todo pacientes con barbas muy prominentes, el tórax inelástico y el ronquido o apnea del sueño. Para supraglóticos, para predecir dificultad de su uso, restricción de la apertura oral, alteración o distorsión de la vía aérea, rigidez pulmonar, obstrucción. Para la laringoscopia directa, entonces el acrónimo MARCO, el Malampati 3-4, el aspecto externo, la regla 3-3-2, cuello corto o movilidad reducida y obesidad y obstrucción. Para vía aérea quirúrgica, complicaciones como infecciones, hematomas, operaciones, radiación, o sea, terapia con radiación, tumores, obesidad, obstrucción. Ahora que ya hicimos la predicción, debemos planear, y el plan A puede ser la intubación con laringoscopia directa. Obviamente todo dependerá de qué fue la predicción. Este es un ejemplo. El plan B puede ser supraglóticos, el plan C puede ser dispositivos de video, como un video laringoscopio, o fibrobroncoscopio o videoscopio. Y un plan D pudiera ser una vía aérea quirúrgica. Todo dependerá de lo que nosotros predijimos. El tercero será la preparación. Es recomendable que en todo servicio crítico, es decir, el quirófano, la sala de emergencias, la unidad de cuidados intensivos, se cuente con un carro de vía aérea difícil bien equipado y con listas de chequeo y ayudas cognitivas que nos ayuden a pasar de un plan a otro plan. El equipo, dijimos, debe estar entrenado. La recomendación de las guías DAS entonces será que haya un líder, que haya un primer intubador, alguien que se encargue del monitoreo de los medicamentos, alguien que gestione el carro de vía aérea difícil, un segundo intubador y alguien que esté de apoyo. Acá en el centro de simulación estamos haciendo una intubación a través de una máscara laringea de tercera generación, utilizando un videoscopio y la técnica telescopada. Y aquí tenemos a los miembros del equipo. El líder, el primer intubador, el que utiliza la monitoría y administra medicamentos, el que gestiona el carro de vía aérea difícil, el segundo intubador, y aquí tenemos el apoyo que, fíjense, está leyéndonos las ayudas cognitivas. La cuarta será la preoxigenación. Este es un aporte nuestro, es un acrónimo de predicción de preoxigenación difícil, también esto del rastreo en la literatura. Entonces, gasto cardíaco bajo, obesidad, maternas avanzadas, síndromes de ocupación alveolar y pacientes anémicos. Esto nos daría el acrónimo GOMA-A. La quinta será la premedicación. Esto es controversial, como la atropina en los niños, el uso de lidocaína en pacientes que tengan
o tengamos alguna predicción de hipertensión intracraneana y el uso de benzodiazepinas a dosis bajas. Incluso opioides a dosis analgésicas pudieran utilizarse, ya digo, esto es controversial. La parálisis, entonces, para nosotros en emergencias o en cuidado intensivo lo llamamos así parálisis, pero digamos que para los anestesiólogos lo diferenciamos y sería pérdida de conciencia con la analgesia de la inducción y luego la relajación. Para nosotros lo llamamos parálisis. Y utilizamos un acrónimo que es AIR, analgésico, inductor, relajante neuromuscular. Y dejo el relajante neuromuscular porque ha sido en rojo, porque ha sido controversial también. Si utilizarlo o no en el manejo de la vía aérea, difícil. Esto ha fluctuado, pero tenemos en la actualidad tal vez una evidencia que nos dice que probablemente nos ayude a ventilar mejor con bolsa e incluso a tener un plano ideal de intubación cuando utilizamos relajantes neuromusculares. Aquí está esta tabla donde hay algunos de los medicamentos más utilizados. Hay que recordar que según el estado hemodinámico del paciente debemos utilizar los inductores, porque todos los inductores que son usados de manera convencional o rutinaria, como por ejemplo las benzodiazepinas, tienen problemas con los pacientes hemodinámicamente inestables, al igual que el propofol, es decir, los medicamentos que sean cardiodepresores y debemos tener cuidado con ellos. El séptimo paso, la séptima P, sería proteger. Cuando hablamos de proteger, se habla de utilizar la maniobra de Selig. Sin embargo, la maniobra de Selig también ha resultado ser controversial, la presión en el cricoides. Si la sabemos usar y hacer, deberíamos hacer uso de ella. Si no, preferible utilizar la manipulación laringea externa o maniobra Burr. Presión atrás, arriba y a la derecha para presentar a quien hace la laringoscopia directa la vía aérea. La octava P, entonces, es pasar el tubo. Aquí nosotros tomamos, y es otro aporte, utilizamos la clasificación de Cormack y la dividimos en 3 casos. El caso 1, veo bien, y si veo bien, es decir, el Cormack 1, avanzo el tubo urotraqueal. En el caso 2, cuando veo poquito, que será el Cormack 2 o el Cormack 3, hago uso de manipulación laringea externa, maniobra Burr, y un boogie elástico. En el caso 3, en que no veo nada, lo ideal es cambiar de plan, pasar a un dispositivo de video, utilizar un supraglótico, etc. Cambiar de plan, para eso ya planeamos. La novena P será de los cuidados posintubación, y de los cuidados posintubación después de que infle el neumotaponador y retiro la guía, si hice laringoscopia directa, pues será verificar 5 puntos: el epigastrio, las bases y los ápices. Hay que hacer chequeo cruzado, no solo es el que vio pasar el tubo por las cuerdas, esa es una forma, pero alguien más tiene que hacerlo. Por seguridad del paciente hay que hacer chequeo cruzado, así que hay que dejar el ego a un lado y revisar bien. Otra forma muy útil, pero menos disponible a veces, es la capnografía. Si vemos valores de capnografía y la onda, pues el tubo está en la vía aérea. Y evaluar la respuesta en la oximetría. Habrá que fijar el tubo, lo podemos hacer con fijadores comerciales o con técnica de encintar. Hay que tener formación en el manejo de la vía aérea. Para esto la simulación clínica aporta una manera segura de entrenar, de practicar repetitivamente y luego reflexionar en técnicas como en el debriefing, que es una conversación dialéctica donde buscamos cerrar gaps y mejorar desempeños. Esto debe hacerse idealmente en equipo, donde esté el médico, las enfermeras, el personal de terapia respiratoria, etc. Es decir, la educación y la formación interdisciplinaria será lo que nos va a permitir construir equipos más seguros, equipos de alto rendimiento. Y esto lo hacemos con práctica deliberada. La práctica deliberada incluye estos 9 puntos: estudiantes muy motivados a lo que vamos a hacer, objetivos de aprendizaje claros según el nivel apropiado del paciente, del estudiante, la evaluación rigurosa, repetir y repetir con focalización en lo que queremos entrenar y queremos mejorar según los gaps que una persona entrenada, un docente entrenado, un instructor entrenado nos permita llevar. Hacer feedback
monitorizarnos adecuadamente y corregirnos adecuadamente en el momento indicado, hacer evaluación y actividades de mejora, por supuesto, y avanzar a la siguiente unidad. Todo esto, esta práctica deliberada, la usamos para cualquier cosa que queramos aprender y para cualquier habilidad que queramos desarrollar. Bueno, entonces podemos concluir que el manejo de la vía aérea es mucho más que intentar solo pasar un tubo por las cuerdas vocales. En el paciente crítico hay mucho riesgo. Riesgo por el contexto, riesgo por la presión del tiempo, riesgo por la tecnología que podamos tener. Así que tenemos que formarnos en el manejo de la vía aérea difícil. No olviden seguirnos en las redes sociales para situaciones y aprendizajes que se quieran de educación. Entonces el Twitter Andrés Díaz MD. Para seguirnos en Instagram al Centro de Simulación, Vital Care Sim Center. Esa es nuestra página web www.vitalcare.co y pueden escribirnos a este correo dirección @vitalcare.co. No olviden suscribirse a nuestro canal, a darle like, a compartirlo para que más personas se puedan beneficiar de esos temas que revisamos para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.